Trabajaremos ahora con la definición de intervalos, lección 1.9, unidad número 1 de primer año de bachillerato. En este contenido utilizaremos los siguientes símbolos. Y a nosotros nos han enseñado que este símbolo se lee menor que, este se lee mayor que, este se lee menor o igual que y este se lee mayor o igual que. Ahora te enseñaré cómo leer este símbolo sin necesidad de aprenderte todo esto. Bien, la forma fácil de leer este símbolo. Cuando tú leas el símbolo te vas a fijar en esto, que están unidas las dos líneas, y aquí abierto. La parte que está unida siempre se lee menor que. Y esta parte abierta siempre se lee mayor que. Entonces esta parte cerrada se va a leer menor o igual. Igual por esta línea. Y esta parte de aquí se va a leer mayor o igual que. Aquí es menor o igual que. Y aquí mayor o igual que. Ahora vamos a ver con un ejercicio cómo leemos este símbolo. Y ahora vamos a leer las siguientes desigualdades. Cada una de ellas se llama desigualdades. Cuando tengo la X en el centro, se lee desde aquí hacia los lados. Primero el lado izquierdo y después el lado derecho. Ahora, como ya sabes que donde se unen estas líneas, esto se lee menor y donde está abierto se lee mayor. Aquí se lee menor y donde está abierto se lee mayor. Entonces vamos a leer. Como esta parte se lee mayor, vamos a decir X mayores que 5 y X menores o igual que 8. Y aquí te lo he escrito, X mayores que 5 y X menores o igual que 8. Vamos a leer este otro. X, la parte abierta se lee mayor, X mayor o igual a menos 1. Y para las X menores o igual que 4. Vamos con el siguiente. X, la parte abierta se lee mayor, X mayor que 0 y X menores que 2. Siguiente. X, parte abierta se lee mayor, aquí vamos a decir mayor o igual, X mayor o igual que menos 3. Y las X menores, la parte cerrada se lee menor, menor que menos 1. Y ahora, este solo tenemos una X, entonces voy a leer a partir de la X. X mayores que 8. Y vamos al siguiente. X, la parte cerrada se lee menor, X menor que menos 4. Y el último que tengo aquí, siempre voy a leer de parte de la X, entonces voy a decir X menor o igual que 5. Entonces, si observas, no tengo que estarme aprendiendo hacia qué sentido va. Simplemente la parte abierta de mi símbolo se lee mayor y la parte cerrada de mi símbolo se lee menor. Cada una de estas son desigualdades, en la cual tenemos los valores de X que están en un intervalo de números en la recta numérica. Entonces, ahora como ejemplo, vamos a ver cómo se representa una desigualdad. Esta desigualdad ya la habíamos leído. Sabemos que se lee X para las, vamos a trabajar para las X mayores que 5 y menores. Recuerda que esta parte se lee menor, menores o igual a 8. Muy bien, vamos a ver de qué nos está hablando. Aquí tengo la recta numérica y voy a colocarle el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He colocado así porque si te fijas son números positivos, entonces voy a ocupar más la parte positiva de la recta numérica. Y me está hablando para las X mayores que 5, o sea que yo me voy a ubicar aquí en el número 5. Acá voy a colocar un punto y voy a ubicarme en el 8. Esos son los dos valores que me está dando. Pero me dice que voy a trabajar para las X mayores que 5. O sea, que me está hablando de todo lo que viene hacia acá. Mayores que 5 es hacia el lado derecho.
y menores o igual que 8. Cuando me dice menores o igual, estoy incluyendo el 8. Oiga bien, mayores o igual, o sea que incluyo el número 8. Como voy a incluir el número 8, entonces voy a colocar una ruedita rellena en el número 8. Y luego me dice para las X mayores que 5. Las X mayores que 5 no me incluye el 5, me está diciendo mayores que 5. Como no lo voy a incluir, aquí coloco una ruedita sin rellenar. Eso me está diciendo que este es un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Cuando está la ruedita cerrada, me está diciendo que incluyo el número que está ahí, y cuando está la ruedita no rellena, no voy a incluir el número. ¿Cuándo voy a saber que voy a colocar una ruedita rellena? Va a ser cuando mi símbolo sea de este tipo, mayor o igual o menor o igual. ¿Cuándo sé que voy a colocar un símbolo abierto, que no esté rellena la ruedita? Cuando mi símbolo sea menor o mayor, pero no va a tener esta rayita de igual. Entonces vamos a escribir que cuando está el símbolo sin rellenar no incluyo al número, y cuando está el símbolo relleno, la ruedita rellenita, se incluye el número. Ahora bien, esto le vamos a agregar que cuando está rellenita siempre vas a encontrar este símbolo, o lo contrario. Y cuando no está rellenito vamos a utilizar estos símbolos o este, ¿verdad? Y ahí ya, con eso tú ya puedes hacer todos los intervalos o todas las desigualdades que se nos ocurran. Ahora vamos a aprender también a colocarlo en intervalo. ¿Y qué es un intervalo? Los intervalos son los símbolos siguientes. Estos son los intervalos. Se hacen con corchetes y adentro van los números que vamos a trabajar. En este caso sería el 5 y el 8. Este es un intervalo cerrado. Observa de que los corchetes van hacia adentro, hacia los números. Entonces es un intervalo cerrado. Cuando tengo intervalo cerrado significa que después de la X siempre va a haber los símbolos mayor o igual o menor o igual. Y los símbolos también aquí, mayor o igual o menor o igual y mayor o igual. Cuando el intervalo es abierto significa que los corchetes van hacia afuera. Es un intervalo abierto. Después de la X siempre va a ir el símbolo mayor o igual que o menor o igual que. Lo mismo al otro lado. Menor o igual que o mayor o igual que. Este es un intervalo semiabierto hacia la izquierda. ¿Por qué semiabierto? Porque tiene una parte cerrada y una parte abierta. Tú puedes decir, lo veo al mismo sentido. Sí, pero este va abierto hacia afuera y este va cerrado hacia la letra B. Entonces es semiabierto hacia el lado izquierdo. Cuando esto sucede, entonces al lado izquierdo de nuestra X que estamos trabajando, siempre va a haber el símbolo mayor que o menor que. Y al lado derecho siempre va a haber el símbolo menor o igual que y mayor o igual que. El otro es semiabierto al lado derecho, o sea que está la mitad abierta y la mitad cerrada de nuestro intervalo. Entonces va abierto hacia el lado derecho y cerrado hacia el número que estamos trabajando. Entonces, cuando eso sucede significa que al lado izquierdo de nuestra X siempre va a haber el símbolo mayor o igual que o menor o igual que, y al lado derecho va a haber el símbolo menor que o mayor que. Eso tiene que grabártelo un poco para que sepas cuando un símbolo va cerrado o abierto dentro de los intervalos. Ahora bien, vamos a representar nuestra desigualdad en intervalo. Para representarlo, lo que hago es leer siempre mi desigualdad y ya sabemos de que aquí se lee X mayores que 5. Tengo un símbolo mayor, nada más, mayor que. Entonces, cuando el símbolo es mayor que, mi intervalo va abierto. Y escribo el 5, que sería esto. Cuando mi símbolo es, en este caso, menor o igual, siempre que mencione igual, entonces mi símbolo va cerrado hacia el número. Y ahí tengo la interpretación en intervalo de mi ejercicio.
Pero ¿qué significa esto? Significado. Significa que cuando me den un ejercicio yo voy a trabajar con las X mayores que 5, pero no voy a incluir el 5 porque me está diciendo mayores que 5. Entonces puede ser el 6, el 7 y luego me dice menores o igual, o sea que incluyo el 8 porque me dice o igual. Estos son los números con los que trabajaríamos que representan a este intervalo de esta desigualdad. Vamos a trabajar ahora con los intervalos infinitos. Estos intervalos tienen la característica de que solo va a tener la X y un valor. La X y un valor, la X y un valor, la X y un valor. En la recta numérica lo que hacemos es colocar, como me dice para las X mayores que 8, me está hablando de todos los positivos. O sea que voy a trabajar hacia el lado derecho del 8. Y como el símbolo que tengo es nada más mayor que, mi círculo sobre el 8 va a ir sin rellenar y luego trazo una línea que sigue hasta el infinito. Este es un intervalo al infinito. ¿Cómo coloco el intervalo hacia el infinito? Como aquí es abierto, entonces mi símbolo va así, escribo el 8 y luego coloco el símbolo infinito. Este es el símbolo infinito. Y luego coloco un intervalo abierto porque me está diciendo que continúa hasta el infinito. Pero no voy a incluir el 8 porque me está diciendo mayores que 8. En el caso del literal F tengo para las X menores que menos 4. Entonces me está hablando hacia el lado izquierdo del 4 negativo. Entonces para llevar un orden podemos colocar menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 hacia el infinito. Y como es el símbolo nada más menor que, entonces vuelvo a colocar un símbolo abierto en el menos 4. Y voy a trabajar con todos los números hacia el lado izquierdo, menores. Todos los negativos que van hacia el lado izquierdo son menores que el menos 4. Esto sería una simbología de la recta numérica. Ahora en los corchetes, o sea en los intervalos sería, como me está diciendo que aquí es abierto, entonces coloco primero abierto, el menos 4, coma, y voy hacia el menos infinito, y lo dejo abierto porque esto continúa, pero aquí no incluyo el menos 4. Vamos con el siguiente. Para las X menores o igual a 5, o sea que voy a incluir el 5. Entonces escribo 4, 5, 6, 7, 8. Así ya. Menores o igual que 5, entonces no. Hacemos lo contrario, 5. Puedo hacer 6, 5, 4, 3, 2, 1 hacia el infinito. Menores que 5 van hacia el lado izquierdo. Entonces, como son menores o iguales, el símbolo que va a llevar aquí es cerrado. Y vamos a trabajar hacia el lado izquierdo, hacia el menos infinito. ¿Cuál sería mi intervalo? Como es cerrado y vamos hacia allá, entonces lo escribo aquí y hacia el menos infinito y aquí abierto porque continúa. Vamos con el último. Para las X mayores o igual que menos 2, o sea hacia el lado derecho, entonces sería menos 1, menos 2, no, menos 1, empezaría desde el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 hacia el infinito. Mayores que este valor, entonces coloco o igual, sería una ruedita cerrada, rellena, y mayores iría hacia el lado positivo. ¿Cómo sería nuestro símbolo en intervalo? Sería, como este es igual, cerrado, de menos 2 hacia el más infinito. Más infinito no le ponemos signo, ya sabemos que ahí está un más infinito. Y esa sería la forma de escribir una desigualdad. Sería en forma de la recta numérica, en forma de intervalo, y ahora te explicaría la otra forma que sería en notación de conjuntos. Cada uno de ellos representa un intervalo infinito. Bien, ¿cómo represento ahora estos intervalos o estas desigualdades
en notación de conjunto. Notación de conjunto sería lo siguiente. Abro una llave y todos los números que estamos trabajando pertenecen a los números reales. Entonces pongo todas las X pertenecen a los números reales. Una línea inclinada que significa tal que voy a trabajar con las X mayores que 8 y cierro la llave. Voy a representar este otro. Abro una llave y siempre voy a poner todas las X que pertenecen a los números reales, tal que vamos a trabajar con las X menores que menos 4. Y cierro. Vuelvo a abrir una llave y ahora voy a trabajar para las X menores o igual que 5. Siempre escribo X pertenece a los reales, tal que X sea menor o igual que 5 y cierro. Y el último que tenemos, siempre escribo X pertenece a los reales, tal que la E significa pertenece. Voy a trabajar para las X mayores o igual que menos 2. Y esta sería en notación de conjunto, este sería en la recta numérica y el anterior que tenemos es el intervalo. Entonces tenemos tres formas de representar una desigualdad: por recta numérica, por intervalos y por notación de conjuntos. Y tenemos nuestro primer ejercicio. Nos dice representa en las otras dos notaciones. Tengo ya el A, B, C, D escrito de tu lección. Esta está escrita en intervalo. Lo vamos a escribir ahora en la recta numérica. Vamos a quitar ahí tenemos la recta numérica. Bien, me dice que voy a trabajar con menos 3 hasta el 0. Entonces vamos a escribir un menos 2, menos 3, menos 1, 0, 1 y 2 para que me dé el lugar de colocar los números. Aquí tengo un intervalo abierto y como es un intervalo abierto, mi ruedita va a ir sin rellenar. Vamos acá a colocar una ruedita sin rellenar en el menos 3. Y como este intervalo va cerrado, incluyo el 0, entonces va una ruedita rellena. Voy a trabajar con todo este espacio. Ahí he marcado todo el espacio con el que vamos a trabajar con todos esos números. Vamos con el siguiente. Aquí tendríamos desde el menos infinito hacia el 5. Menos infinito significa que voy a llegar aquí hasta el 5. Menos 5, vamos a colocar aquí menos 4, que es el anterior a él. Menos 6. Menos 7, menos 8 hasta el infinito. Mi símbolo está abierto al infinito, o sea que es una flechita hasta el infinito y tengo que trabajar con menos 5, pero como mi símbolo está abierto, significa que no voy a incluir el 5. Por lo tanto, la ruedita en el 5 iría abierta, significa que no lo vamos a incluir. Y como va hacia el infinito, hacemos una línea que represente hacia el infinito. Marcada. Vamos con el siguiente ejercicio. Desde el 5 hacia el más infinito. Entonces tenemos aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9 hacia el infinito. Como me dice desde el 5 y está cerrado mi corchete, significa que aquí voy a incluir el 5 y hacia el más infinito lo voy a dejar con una flecha hacia el más infinito. Vamos con el último en la simbología o en la forma de recta numérica. Desde el 2 al 6. Entonces 2, 3, 4, 5, 6. Voy a agregar 7 y voy a agregar el menos 1. Desde el 2, desde aquí hacia el 6.
pero tengo el símbolo del corchete abierto. El corchete abierto significa que aquí va una ruedita sin rellenar y también aquí va abierto, entonces va una ruedita sin rellenar. O sea que no voy a incluir esos números y solo vamos a trabajar desde aquí hasta acá, sin incluir el 2 y el 6. Entonces aquí significa que vamos a trabajar desde el 3 al 5, pero no vamos a incluir el 6 y el 2, y tal vez dependiendo de que estemos trabajando números decimales a las del 2 y a las del 6. Ahora vamos a representarlo en la otra forma. Ya lo hicimos en la recta numérica, ahora va por notación de conjunto. Y hacemos lo siguiente: abrimos una llave, siempre voy a escribir X pertenece a los reales, tal que vamos a trabajar para las X mayores que menos 3 y menores o igual que 0. ¿Por qué lo he escrito así? Observa, voy a trabajar con los números que van hacia allá, o sea, mayores que 3. Incluyo al 0, entonces sería menores que 0 o igual, porque lo estoy incluyendo. Por eso lo he escrito de esta manera. Vamos con el otro. X pertenece a los reales, tal que. Veamos ahora. Solo tengo un número porque va hacia el infinito. Y todos los números de aquí hacia acá son menores que 5. Entonces vamos a trabajar para las X menores que menos 5. Sería que menos 5. Y cierro acá. Vamos con el siguiente. Tengo que aquí incluyo el 5. Entonces sería X pertenece a los reales. Tal que, como solo tengo un número y va hacia el infinito, entonces sería para las X. Hacia allá serían mayores o igual que 5, porque lo estoy incluyendo. Y el último, no incluyo los dos valores. X pertenece a los reales, tal que tengo dos valores, entonces pongo la X aquí. Como no incluyo a este, voy a trabajar con mayores que esto, entonces sería mayores que 2. No lo voy a incluir. Si lo incluyera, dijera mayores o iguales. Y voy a trabajar con los menores de 6. Menores, observa, esto es menor que 6. Y cierro acá. Este puntito significa menor. X menor que 6. Menores que 6. Y ahí tengo escrito ya nuestro ejercicio. Y aquí el ejercicio EFGH. Veamos qué tenemos. Tenemos que está escrito en la recta numérica, que sería la notación, sería la forma de escribir en la recta numérica, y nosotros lo vamos a pasar a intervalo y anotación. Observa que aquí tengo cerrado y cerrado, significa que mi intervalo va a ir cerrado. Mira qué fácil, y va a ir desde el 2 menos 2 hacia el 5. Muy bien, vamos a ver el otro. Tengo un intervalo cerrado y un intervalo abierto hacia afuera, y va el 1,2. Vamos al tercero. Tengo un intervalo abierto, esto significa abierto, y va hacia el infinito. Entonces va desde el 0 hacia el infinito, y como es hacia el infinito y no se termina, también lo dejo abierto. Vamos con el siguiente. Tengo aquí sería hacia el infinito, o sea que sería abierto acá, y aquí sería cerrado hacia el menos 7. Menos 7, hacia el menos infinito. Y ahí lo tengo escrito en intervalo, notación de intervalo. Ahora lo vamos a hacer en notación de conjunto. Entonces voy a colocar una llave. Colocamos siempre X pertenece a los reales, tal que, y empezamos a ver que son símbolos cerrados, por lo tanto voy a colocar, y tengo dos números, voy a colocar la X y vamos a trabajar con los números
mayores que 2. Observa, mayores, porque estamos trabajando hacia la derecha y es cerrado. Entonces mayores se escribe así, o igual que menos 2. Mayores o igual que menos 2. Recuerda que la parte abierta se lee mayores. Ahora para el 5, voy a colocar el 5 acá y voy a trabajar con los menores que 5. Entonces el símbolo va a ir cerrado hacia la X y como es cerrado aquí, menores o igual. Y ahí tengo mi escritura de notación de conjunto. Vamos con el segundo. Abro una llave. X pertenece a los reales tal que. Ahora tengo dos números también, o sea que voy a trabajar con 1 y voy a trabajar con el 2 y la X en medio. Y aquí hay un símbolo cerrado y voy a trabajar hacia la derecha, entonces van a ser mayores. Mayores y como es cerrado va igual. Recuerda que lo abierto es mayor y se lee desde la X. Ahora hacia allá, vamos a leer hacia allá. Entonces el 2 voy a trabajar con los números menores porque va hacia la izquierda. Entonces sería menores o igual. Y ahí tengo escrito mi segunda notación de conjunto del literal F. Vamos con el siguiente, una llave. X pertenece a los reales tal que. Solo tengo un número, por lo tanto va a ir solo la X. Y voy a trabajar con los números positivos hacia la derecha. Entonces sería mayores que 0 porque estamos trabajando con 0. No le pongo igual porque está un símbolo abierto. No está rellenita la ruedita. Vamos con el último. X pertenece a los reales tal que. Estoy trabajando con un solo número hacia el infinito negativo. Entonces pongo X y estoy trabajando con los menores que menos 7. Menores que menos 7 y cierro. Eso sería la notación de conjunto del literal E, F, G, H. Ahora trabajaremos con I, J, K, L. Está en notación de conjunto, lo vamos a pasar a intervalo. Entonces para intervalo sería, vamos a trabajar para las X mayores que 9. Como es el símbolo de solamente mayor que, entonces va abierto. 9, y también aquí va menor que, entonces también va abierto y va hacia el menos 5. Veamos aquí, este es el símbolo mayor que, entonces va abierto también y escribo el menos 7. Y aquí va menor o igual, entonces va cerrado y el menos 2. Aquí sería mayor o igual, pero como viene solo un número, entonces significa que viene desde el infinito. Mayor o igual, entonces no, va hacia el infinito. Escribo el intervalo cerrado desde menos 4 porque dice mayores, entonces va hacia el infinito positivo y abierto hacia allá. En este también tengo un solo número, o sea que va a ser un intervalo infinito. Me dice para las X menores, o sea que vamos hacia el infinito negativo. Entonces como solo me dice menores que, entonces va un corchete abierto y hacia el menos infinito abierto. Y ahí tendría mi simbología en intervalo. Ahora lo haremos en la recta numérica. Entonces veamos, voy a trabajar menos 9 y 5, o sea que vamos a colocar por aquí, quedaría menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. Te voy a ocupar el 5 y el 9. Como los intervalos van abiertos, entonces aquí iría rueditas abiertas y ya estuvo. Vamos al siguiente. Voy a trabajar desde el menos 7 al menos 2. Entonces sería menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Te voy a trabajar con este y con el menos 7. Como el intervalo va abierto en menos 7, iría un símbolo abierto. Y como el intervalo va cerrado, iría cerrado aquí. Vamos con el siguiente. Voy a trabajar desde el menos 4 hacia el infinito positivo. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 hacia el infinito.
como el intervalo va cerrado, iría una ruedita rellena, y aquí le voy a marcar que vamos a trabajar hacia el infinito. Aquí hay que marcarle esto con lo que estamos trabajando aquí. Y vamos con el último, desde el menos infinito hacia el 0. Menos infinito significa de aquí, entonces sería 0, poner 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hacia el menos infinito. Voy a trabajar con el 0 hacia acá. Voy a repintar más hacia acá, y en el 0, como va abierto, va a ir un símbolo abierto. Y ahí tenemos la representación de nuestros ejercicios de la lección 1.9 de primer año de bachillerato. Recuerda que lo importante es aprender, así que puedes ir poniendo pausa a tu video para comprender cada uno de los procesos que se ha hecho.